Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por ver esta clase de escuela dominical. Para continuar un poco con el tema de lecciones pasadas, podemos recordar que el profeta Alma estaba viajando hacia el sur de su país cuando se encontró durante ese viaje con los hijos de Mosía, los cuales, entre ellos Amón, hacían tiempo que no se veían porque habían estado predicando a los lamanitas por más de una década. Y la reunión entre ellas fue muy motivadora y al mismo tiempo emocionante. Se afloraron muchas emociones en ese encuentro. Una de las cosas que destaca en este capítulo de Alma es que la fe de Amón y sus hermanos se fue fortalecida. De ello el título que he escogido, la fe se fortalece por medio de... Y entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes que Amón y sus hermanos utilizaron para ver que su fe creciese. Son los ingredientes que nosotros podemos aplicar en una receta personal para que pueda aumentar también nuestra fe, ya que el mismo modus operandi que ellos tuvieron podemos aplicarlo nosotros. Así que vamos a ver una selección de unos versículos de Alma que nos ponen en contexto y nos indican qué pasó en el momento. Podemos ver de que en el versículo 2 dice: estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de verse a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo, se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y con la autoridad de Dios. Podemos ver que los ingredientes de la receta que estamos diciendo para fortalecer la fe es: 1. Aumentar el conocimiento de la verdad por medio del estudio, como hemos leído aquí en el versículo 2, que es escudriñando, y también utilizar la oración y el ayuno como herramientas para comunicarnos con nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo tener las respuestas, que sería obtener ese espíritu. Ese sería el espíritu de revelación. Recordar también de que dentro de esto se podría incluir el meditar y el reflexionar en aquellas cosas que nosotros recibimos por medio del Espíritu. Algo que también ellos estuvieron haciendo y les fortaleció fue el servir a otros. No solamente se trató de que ellos recibieron esas bendiciones por medio del estudio, la oración y el ayuno, sino que utilizaron a través del servicio una herramienta que les dio la capacidad de poder llegar al corazón de las otras personas. Hoy día en los programas de la Iglesia pues podemos ver muchas actividades que nos brindan oportunidades también de servicio. No solamente las que tenemos de forma cotidiana dentro de la orientación familiar o la administración, como los llamamos en las épocas más actuales, sino también otras oportunidades de ayuda a la comunidad, en las cuales nosotros podemos estar todos involucrados. Así que recordar que una de las cosas más viables sería el hacer las cosas siempre con amor para que todo se vuelva más eficaz. Vamos a ponerles ahora una selección de un trocito de vídeo de Amón y sus hermanos, que ya conoceréis esta historia o podéis haber visto este vídeo en ocasión. Para si alguien no lo ha visto, pues bueno, servirá para ilustrar. El vídeo viene en inglés, está subtitulado, me disculpáis, pero no lo he podido encontrar en español. Vamos a ver.
will slay us, as he has our brethren, because their flocks are scattered. Let us go in search of the flocks, and we will gather them together. We will preserve the flocks unto the king, and he will not slay us. Encircle the flocks. Now we're going to contend with these men. What is this? My king, we have come to tell you of the faithfulness and great power of Ammon, the Nephite. What has he done? Y la pregunta que tengo es, ¿por qué Amón luchó y salvó a los siervos del rey? ¿Por qué hizo lo que él hizo? Entonces, mi respuesta sería que lo hizo por amor a ellos. Fue un medio por el cual salvar las vidas de sus hermanos. Porque como sabéis, el rey mataba a aquellos pastores, dijéramos, que habían perdido su rebaño. Así él pudo, por medio del amor que tenía a esos siervos, también demostrar el poder que Dios le había otorgado y poder hacerse méritos para poder explicarle al rey el plan de salvación. Por lo tanto, podemos entender de que el testimonio se convierte en una influencia positiva para las demás personas. Gracias al amor que Amón mostró por sus semejantes y la misión que emprendió entre los lamanitas, se fortaleció él, se fortalecieron sus hermanos, dio conocimiento al rey Lamoni, y entonces fue una influencia positiva. De esa misma manera podemos comprender de que nos volvemos en herramientas a disposición de nuestro Padre Celestial para predicar la obra. En esta línea me gustaría compartiros un relato que el presidente Oaks mencionó hace unos años, y una selección de este relato es este, y vamos a verlo. Dice el presidente: se me asignó visitar a un miembro menos activo. Esto es algo que no es nada nuevo, ¿verdad? Un profesional exitoso que era mucho mayor que yo. Al reflexionar en mis hechos me doy cuenta de que tenía muy poco interés en el hombre al que visitaba. Yo obraba simplemente por cumplir mi deber, por el deseo de informar que había hecho todas mis visitas. Una noche, cerca de fin de mes, llamé para preguntar si mi compañero y yo podríamos pasar y visitarle en ese mismo instante. Y el escarmiento de su respuesta me enseñó una lección que no he olvidado. No, creo que es mejor que no pasen esta noche, dijo. Estoy cansado y ya estoy listo para acostarme. Estoy leyendo y no estoy dispuesto a que me interrumpan solo para que puedan informar de que han realizado toda su visita de orientación familiar este mes. Esa respuesta todavía me duele, porque me indicó que él había percibido mis intenciones egoístas. Así que con este relato en mente, yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión un poco lo que le pasó al presidente Oaks. Creo que es conveniente
el recordar de que cuando hagamos y sirvamos dentro de la iglesia, lo hagamos realmente por y con amor. Pues bien, a la lección de esta semana es un poco la continuación también del relato de Amón. Recordemos de que conforme fueron pasando los años entre el pueblo lamanita, se fueron convirtiendo al evangelio mucha cantidad de varios miles de esos lamanitas, pero debido a ello ellos se sintieron diferentes. Ellos obedecieron los mandamientos, como dice el título de esta lección, nunca se desviaron, fueron fieles a los convenios, empezaron a tener relaciones comerciales con los nefitas, e incluso mencionan las escrituras que les fue quitada la maldición. O sea que el Señor aceptó de buen grado su progreso, su arrepentimiento, y se convirtieron en un nuevo pueblo y decidieron llamarse por un nuevo nombre, porque ya no se sentían identificados como lamanitas, sino fueron llamados ellos mismos como antinefileitas. Un poco en esta línea podemos darnos cuenta de que este pueblo nunca se desvió desde que tuvieron la conversión. Y en Alma 23:6 dice: y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Así que la enseñanza y la aplicación personal de este versículo me llena a mí un poco como de desafíos personales para recordar de que ya que yo he tenido también un testimonio personal, una experiencia, presumo de haber tenido una conversión en Cristo, pues debo haber hecho cambios en mi vida, pero aquí lo más perseverante, lo más importante fue que ellos no cambiaron en su decisión. Fueron auténticos en sus decisiones y fueron perseverantes, y nunca se desviaron. Pues llegando a este punto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Pues tan solo imitarlos, ¿verdad? Porque si tenemos un buen ejemplo de ellos, podemos ver de que progresaron hasta tal punto en el que ellos prefirieron dar su vida a defenderse o salvar a sus familias, sus hijos, sus esposas, ya que sus mismos hermanos lamanitas, influenciados por los amalequitas y amulonitas que había entre los lamanitas, se rebelaron contra ellos, vinieron a la guerra y lucharon. Pues bien, fijaos lo que dice el versículo 7. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Como consecuencia de ello, pues cuando se encontraron con sus enemigos cara a cara, lo que ellos hicieron fue arrodillarse y dejarse matar. Porque ellos hicieron, como hemos visto en la lámina anterior, un agujero en tierra, escondieron sus armas de guerra como señal de un pacto o un convenio entre ellos y Dios de que no volverían a derramar sangre humana. Pues bien, en esta línea recordamos de que nosotros también hemos hecho convenios ante Dios, los hacemos en el templo, ¿verdad? Cada vez que vamos. Convenios los hacemos en la capilla, cada vez que tomamos la Santa Cena, o ahora que nos hacemos en nuestro hogar. Convenio lo hacemos cada vez que nos bautizamos. Cualquier convenio que hagamos siempre entre Dios y nosotros
es algo que requiere una perseverancia de nuestra parte y al mismo tiempo un deseo de llevarlo y de perseverar hasta el fin. Bien. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la expiación de Jesucristo se convierte en una herramienta vital dentro del plan de salvación, ¿vale?, en la cual nosotros podemos llegar a ser perdonados cuando nos arrepentimos de corazón, con intensidad, y abandonamos el pecado permanentemente. Es importante recordar esto de permanentemente. Nosotros es cierto que podemos tener errores, como los tenían aquellos lamanitas del pueblo de Amón que escucharon el Evangelio. ¿Cuántos asesinatos y pillajes y pecados habrían cometidos contra el pueblo de Nefi? Pues seguramente que muchos. Pero cuando ellos recibieron el Evangelio, lo abandonaron de forma permanente. Así que, como dice esta escritura de Mosías 5:2, dice, y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos que es de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición de obrar el mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Importante escritura, importante en el sentido de que nosotros debemos reconocer ese potente cambio en nosotros, debemos tener esa disposición de no querer obrar más el mal, sino de hacer lo bueno continuamente. Esto nos lleva a obtener un grado de espiritualidad importante. Obviamente, como hemos dicho al principio, para llegar a este estado, nosotros tenemos que estar dedicados pues al estudio, a la oración, al ayuno, al servicio, ¿verdad? Y obviamente pues hacerlo todo esto con amor, lo que nos ayudará a perseverar. Entendemos también de que la expiación de Jesucristo tiene un efecto en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que es capaz de borrar los pecados. Pero no de una forma continuada, en el sentido de que si yo reiteradamente estoy pecando siempre en la misma cosa y me tengo que estar arrepintiendo de la misma cosa y mes tras mes, año tras año, sigo pecando en la misma cosa, en la misma debilidad, no estoy mostrando un progreso, pero no solamente es que muestre un progreso, es que posiblemente deberíamos plantearnos si nos hemos arrepentido verdaderamente y con profundidad necesaria, o como dice esta escritura, con la intensidad necesaria. Porque donde no hay un abandono del pecado, es posible que la expiación de Jesucristo no tiene efecto. Ya para terminar, podemos leer una cita que el presidente Nelson dijo: si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Así que, hermanos y hermanas, debemos recordar siempre de que estamos en esta tierra y en este periodo de probación para poder sentir gozo por todo aquello que hacemos. Quiero daros las gracias por vuestra atención, por vuestra participación, al menos en escuchar esta clase, y os lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.